¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches y estamos haciendo otra edición de Hora Política. Javier, ¿cómo estamos? Sergio, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos dos invitados destacados, ¿no? Exactamente. Por un lado, la diputada provincial Alejandra Rodenas, del justicialismo, y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Los dos a agenda abierta. Muy bien, y nos vamos a interiorizar con ellos también de, como bien decía Javier, de la agenda abierta legislativa y también de lo que tiene que ver con la ciudad a nivel de la Intendencia y también con las cuestiones políticas. Exactamente. Que el Intendente sin duda es un referente de la política de la ciudad y de la provincia. Nos metemos directamente entonces en los invitados. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Todos, pero todos, hace 45 años compramos en El Emporio. Todos los modelos, muchas marcas, para todas las personas. Todos, sí, todos compramos en El Emporio. El Emporio de la Zapatilla. 45 años caminando con vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y recibimos a la diputada provincial Alejandra Rodenas. Alejandra, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación, a los dos. Alejandra, el jueves se pone en tratamiento la reforma previsional en diputados y bueno, aparentemente el oficialismo impondrá mayoría. ¿Qué se pone en juego realmente con esta ley? Mira, a mí me gusta levantar la mirada sobre las cuestiones estrictamente legislativas. O sea, me parece que lo que está en juego es una decisión de ajustar, claramente, sobre aquellos sectores hoy más vulnerables, ¿no? El sector activo y el sector pasivo, sobre todo los pasivos. Pero me parece que esto tiene que ver con algo que ocurrió a nivel nacional y que tiene que ver justamente con este veto del presidente Milei a la ley de movilidad jubilatoria y a cómo se fueron dando las mayorías y la conformación de las votaciones en el Legislativo Nacional, porque justamente, y esto me parece que es algo que no está muy dicho, y no es porque yo sea una genia, sino porque creo que hay que decirlo, cuando Milei veta la ley de movilidad jubilatoria, veta también el artículo 10 de la ley, que instruía justamente ese artículo al ANSES a saldar sus deudas con las provincias que, como la nuestra, se habían quedado con sus cajas de jubilaciones. Con todo lo que implica tener una caja, tener un sector previsional robusto, sólido, que le dé un abrazo, digamos, si se quiere, amable a sus jubilados provinciales. Y bueno, a mí me parece que justamente frente a esa situación está, de alguna manera, espejando una realidad institucional en la provincia de Santa Fe. Y con esto quiero decir que
hay ciertas ambivalencias con respecto a este proyecto porque de alguna forma se subordina políticamente a una lógica nacional que es la de hacer caer el peso del ajuste en el sector pasivo y en ese sector de los activos que van a sentir, en el caso de que la ley entre en vigencia, van a sentir el peso de esos descuentos. Si ustedes me preguntan a mí, habría que haber buscado soluciones, en todo caso, más creativas para muy moderadamente ir generando esa formulación de reformulación, en todo caso, del funcionamiento de la caja. Obviamente, yo no hubiese estado en contra de que hubiese un tope para las jubilaciones, ni tampoco hubiese estado en contra de que tributaran, o en todo caso, tributemos los que más ganamos. Pero no el sector pasivo y los sectores que ustedes saben, los docentes, la policía, los médicos, el sector público de alguna manera que tiene sueldos más bajos. Alejandra, en la previa a la llegada del proyecto oficial a la legislatura, trabajó una comisión multisectorial. Sin embargo, ¿parece haber faltado consenso a la hora de avanzar con esta reforma previsional? Yo creo que lo que se trabajó fue, sí, obviamente, el consenso no está, porque hay sectores que van a votaron en contra en la Cámara de Senadores y va a haber una votación, yo ya anticipo obviamente mi voto negativo en la Cámara de Diputados. Me parece que más que eso es absolutamente inoportuna la reforma. A mí me parece que estando esta cuestión de que la provincia se quedó con su caja y tiene una creencia con la nación, habría que haber sido mucho más contundente a la hora de reclamar lo que es de Santa Fe. Santa Fe es una provincia rica, el ministro de Economía acaba de plantear hace menos de un mes que la provincia está en un estado de superávit, con lo cual me parece que en un contexto como este, donde el ajuste a nivel nacional repercute obviamente en toda la masa de los santafesinos y santafesinas, ya sea de los activos o pasivos, por vía de los ajustes que se dieron a nivel nacional, la suba de precios, la pérdida del nivel adquisitivo del salario, los aumentos indiscriminados, plantear hoy una reforma de estas características que termina tocando el bolsillo de los activos y de los pasivos que menos ganan, es totalmente inoportuno. Entonces me parece que ahí es donde aparece la falta de consenso y aparecen los sectores como los nuestros planteando que antes de recortar y de ajustar debería haberse reclamado con más contundencia ese envío de fondos por parte de la nación a la provincia. Alejandra, el gobernador Puyaro cree que el Poder Judicial tiene privilegios y la sociedad también siente que el Poder Judicial tiene privilegios. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo fui parte. Por eso te pregunto. Y es interesante la pregunta. Habría que ver qué significa tener privilegios. Me parece que nosotros estamos viviendo en un momento de la historia de la Argentina de un gran malestar social, de un gran cansancio social, de un justificado malestar y cansancio respecto de la ciudadanía con respecto a la política. Y a los políticos en general y a todo lo que represente algún nivel de responsabilidad institucional. Y obviamente el Poder Judicial no escapa de esa mirada que la sociedad tiene acerca de quién, en todo caso, resume una racionalidad que resuelve sobre tu vida, sobre tu libertad, sobre tus relaciones intersubjetivas, familiares, económicas. Entonces, a ver, pensar que la justicia es privilegiada me parece que es como simplificar el tema. A mí me parece que lo que hay que trabajar es una suerte de revisión de la justicia consigo misma, ¿no? Del mismo modo que lo tenemos que hacer los políticos. Yo ya me siento fuera de ese esquema y fuera de esa lógica, y cuando estuve y fui parte de esa lógica, siempre planteé, sobre todo desde mi condición de docente universitaria, en mis diálogos con los colegas, esta necesidad de acercar la justicia a la sociedad. Ahora, es cierto que la justicia tiene cargos a perpetuidad, o en todo caso hasta mientras dure su buena conducta. Es verdad que los miembros de la justicia reciben buenos sueldos en comparación con lo que hoy es el nivel adquisitivo del salario. Pero también es cierto que no pueden hacer otra actividad que no sea esa, que tienen acotadas incluso hasta las funciones académicas en cuanto al tiempo. Entonces me parece que lo más importante es empezar a usar ciertos términos, como casta, coronita, privilegio,
con mucha prudencia. Me parece que las sociedades más robustas, las sociedades más serias en términos institucionales, respetan la división de poderes y respetan a aquellos que tienen que tomar decisiones, como toman los jueces, como toman los fiscales. Cuando uno raquitiza a un poder, le quita calidad a ese poder. Y esto no es una justificación. Yo creo que hay que nivelar lo que está abajo, en todo caso. Y mantener, cuando estoy diciendo mantener el nivel adquisitivo de los salarios, no estoy haciendo una defensa del sueldo de los jueces, a ver que se entienda esto. Pero sí mantener esa calidad institucional. El juez se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que tener tiempo para esas causas. Y en esto coincido con algún diagnóstico que he leído por ahí de algunos ministros de la Corte, de la cantidad de causas que hay, porque a mí también me pasaba esto de pasarse 12, 14 horas adentro de la justicia, digamos, del despacho, y esto lo puede decir cualquier empleado de la justicia, cualquier funcionario de la justicia también. Y bueno, si el ajuste, si el recorte va a recaer justamente sobre aquel que labura dentro de la justicia, que trabaja, que va todos los días, que marca su tarjeta, que le pone mucha energía, que le pone mucho de su conocimiento y de su sabiduría, me parece que ahí nos estamos equivocando. Yo creo en los diálogos virtuosos y creo en los diálogos virtuosos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ninguno de los poderes en sí mismo resuelve la institucionalidad. La institucionalidad es compartida. La Constitución es sabia y hay que respetarse y ver en todo caso cómo a través de un diálogo más empático, más respetuoso, que no amplifique una gestualidad hostil, que ya la sociedad está cansada y harta. Digamos, si yo salgo ahora de acá, de la entrevista con ustedes, y le pregunto a cualquiera que pasa qué piensa de la justicia, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, seguramente va a estar enojado. Seguramente va a estar enojado. Y tal vez con razón. Entonces, hagamos todos autocrítica. Porque no hay un vis de impunidad para nadie. Estamos todos siendo mirados. Porque hay algo del sistema que está crujiendo. Está crujiendo en el mundo, las democracias están siendo puestas en crisis y está crujiendo en la Argentina. Tenemos un presidente que se dedica a denostar a todo aquello que tenga que ver con el arraigo y con el arraigo institucional y con el respeto por la ley y la división de poderes. ¿Por qué tenemos que reproducir ese modelo en Santa Fe? No es necesario. Podemos recurrir a otras estrategias, mucho más virtuosas, mucho más profundas y hasta les diría, mucho más efectivas a la hora del diálogo con la sociedad. Y en paralelo, la Casa Gris acelera o luce con la intención de apurar una reformulación de la Corte Suprema de Santa Fe. ¿Hoy la provincia necesita una nueva Corte Suprema? Yo creo que la provincia, es verdad que la Corte tiene miembros que algunos están en una edad muy avanzada, pero también tiene miembros de la Corte que son hombres y una mujer, lamentablemente, muy experimentados. Con lo cual hay que ver esos equilibrios cómo se dan. Yo no soy en este momento quien para decir si los miembros de la Corte, por ejemplo, esto de usar la palabra cortesano, ¿viste? O sea, es casi como una suerte de descalificación permanente. A mí me parece que en algún momento de la historia nos vamos a arrepentir de las palabras que estamos usando los que hacen política y los que hacemos política. Yo creo que detrás de las palabras se encubren muchas cosas y es un momento de revisar esto. Entonces, sí, es cierto, tenemos una Corte que seguramente con el tiempo va a ir renovándose, pero hay que darle también el tiempo institucional para que esto no parezca un atropello, que no parezca un atropello a la división de poderes, claramente. Porque de alguna manera me parece que el Ejecutivo ha llevado adelante un primer semestre legislativo donde ha tenido mucho acompañamiento. Independientemente de los que hemos votado, nos hemos abstenido en alguna ley o en contra o tenemos diferencias, ha tenido por parte de la oposición un acompañamiento. Y esto se ha notado en las leyes que salieron y en la forma en que fue tratado el Ejecutivo por parte de los políticos que hacemos oposición y de las políticas que hacemos oposición. Pero bueno, me parece que se trata de, en todo caso, regular un poco estas gestualidades y ver de qué manera la provincia sale menos lastimada. Bastante está lastimada la sociedad para que nosotros además sobreactuemos algunas actitudes. ¿Cómo se definen o cómo se definirán
los liderazgos del peronismo a nivel nacional y provincial? El peronismo está en un estado muy interesante. Yo, ustedes lo saben, soy hija del primer peronismo y era muy pequeña cuando, hace muy poco me acordaba de eso, cuando fue el retorno de Perón en el fines del 73, principio del 74 y cuando fue electo presidente. Tengo memoria. Los niños de aquella época tenemos memoria y además uno ha estudiado esa parte de la historia. Los liderazgos del peronismo son muy particulares, por eso lo convierten en un movimiento tan singular, tan rico y tan interesante. Tal vez el más singular de Latinoamérica y les podría decir uno de los movimientos más singulares en el mundo, donde la impronta de los líderes carismáticos, ya sea el liderazgo de Perón y de Evita, el de Néstor y el de Cristina, permanecen y no se diluyen. Generan un proceso de acumulación virtuosa. En todo caso, también podríamos hablar de Menem, ¿no? No estaría dentro de mis favoritos, pero en todo caso podríamos hablar de un primer, segundo, tercer peronismo. ¿Cómo se resuelve a modo síntesis este cuarto peronismo después de esta mala experiencia que tuvimos con el gobierno de Alberto Fernández? Porque fue realmente una mala experiencia, con críticas que podríamos estar mucho charlando acerca de las críticas que uno puede hacer, pero básicamente, a mi juicio, una de las críticas fundamentales fue no haber abordado una buena reforma con la justicia y no haber llevado adelante una reestructuración de la deuda que heredamos, porque también a la gente, digámosle la verdad, ¿no? Nosotros estamos endeudados porque Mauricio Macri nos endeudó. Esto es así. Y Mauricio Macri es parte de esta coalición de gobierno nacional. Entonces, si la Argentina hoy está enfrentando estos terribles problemas que tienen que ver con la escasez de dólares, con la escasez de reservas, con este ajuste que está recayendo en un sector que es el más desprotegido y el más vulnerable, ajuste que obviamente no se había prometido en campaña, todo lo contrario, me parece que el peronismo tiene en este escenario todas las cartas como para redefinir sus liderazgos, no socavar a aquellos y a aquellas que saben de qué se trata. En mi caso particular, creo que la figura de Cristina es una figura central en la vida del peronismo. Lo ha demostrado en sus dos gestiones y lo ha demostrado cada vez que aparece en la escena política o en la escena pública a decir cosas muy simples, como el otro día, ¿no? La economía bimonetaria. A ver, y con respeto. Ha sufrido una persecución, a mi juicio, injustificada y extrema, pero también es cierto que hay líderes provinciales y que hay un peronismo provincial, territorial, con sus particularidades, con sus anclajes, que también tiene que ser parte. Y después está la figura, obviamente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una figura muy fuerte porque es un distrito que se ha retenido con mucho esfuerzo. Nosotros venimos de una derrota, las derrotas son bravas, son duras, pero también venimos de una pequeña victoria, que es la de haber podido reacomodar, en todo caso, o gestar una unidad en el PJ de la provincia de Santa Fe, donde están todos los sectores representados, todas las organizaciones, el sector gremial, las organizaciones sociales, los movimientos, el Evita, la Corriente, la Cámpora, el sector territorial, los intendentes, los presidentes de comuna, el que no está es porque no quiere, claramente, y los que estamos hemos conformado una mesa política para dialogar y para poner sobre la mesa estas cuestiones. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde estamos situados? ¿Y qué nos está reclamando este siglo XXI? Yo creo que el siglo XXI, esta parte del siglo XXI, nos está reclamando humildad. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO.
Esta es la Casa de las Infancias. Un espacio físico común donde tengamos una situación de cuidado específico en la tarea probablemente más compleja que tenemos hoy, que es abordar los casos de chicos y adolescentes que muchas veces tienen roto su tejido familiar y padecen distintas situaciones de pérdida de derechos, que es lo que queremos resolver. Para aquellas familias que atraviesan situaciones tan difíciles, un lugar que reciba, un lugar que abrace. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Seguimos en Hora Política, recibimos a Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Pablo, gracias por acompañarnos. Sergio, un gusto grande. Buenas noches. Bueno, un mes sin homicidios en Rosario, todo un dato significativo que implica que indudablemente algo cambió, pero fuerza también a no bajar la guardia. Sí, por supuesto que, primero, nadie se puede relajar. Segundo, es un dato significativo el 0 en un mes y más de un mes, porque obviamente no se daba hace mucho tiempo. Pero a mí lo que más me importa es que sigamos la evolución de cómo fue de diciembre para acá, donde ahí tenemos una baja de 64%, más de 70% en los barrios donde los hechos más se producían. Pero bueno, insisto, es un indicador de que vamos por donde hay que ir y que además nos permite empezar a meternos más profundamente en las causas. Es decir, cuando uno no está todo el tiempo analizando la emergencia o en terapia intensiva, uno que puede. Y bueno, puede empezar a ver cómo trabajamos familia por familia, las intervenciones barriales focalizadas, los trabajos que hacemos con todas las áreas sociales, cultura, deporte, educativas, de trabajo, la agencia de consumo. Es decir, pasar, como yo siempre digo, del cuántos a quién. Y entonces ponerle nombre, apellido a la persona, al trabajo. El gobernador va a lanzar una iniciativa ahora de formación específica en la construcción, en 5.000 empleos para poder insertar a esos chicos. Lo estamos haciendo con la escuela de robótica, lo vamos a hacer con la tecnoteca, es decir, empezar a pensar el problema de fondo. Para eso, ¿qué hacía falta? Controlar la cárcel y controlar la calle. Ustedes me escucharon acá hacerlo con mucho énfasis. Y es lo que a Rosario no le daban ni control de la cárcel para que acá no se indiquen hechos, ni control de la calle, porque no teníamos policía en la calle que permita evitar los hechos. Y aun cuando se suceden, porque tuvimos la semana pasada un hecho muy grave sobre un colectivo, a la hora y media tener detenida a la persona que lo generó, porque acá no se trata de que las cosas no sucedan, se trata de cómo uno responde cuando sucede. Y eso es lo que evidentemente estamos viviendo, con una decisión muy clara del gobernador, de todo su equipo, del ministro de Seguridad y también de la ministra de Seguridad, Justicia, de Defensa de la Nación y por supuesto el apoyo del presidente del Gobierno Nacional. Rosario empieza a salir de esa estigmatización que tenía, porque en definitiva también estas noticias que antes estigmatizaban a Rosario por una exageración a veces de los medios nacionales, hoy empieza a cambiar esa mirada. Yo creo que tuvimos mucho tiempo discutiendo si era real, nos estigmatizaban. Acá sucedía una cosa muy grave que no sucedía en el resto del país. Yo creo que había que tomar el tema y explicar por qué sucedía. Y dejar claro de quién era la responsabilidad en cada uno de los aspectos de esto. Porque acá tuvimos un ministro de Seguridad que era el encargado de cuidarnos, que dijo, no, acá el narco ya ganó. Eso vivimos. No dejemos de olvidarnos, de acordarnos de esas cosas. Entonces, había que poner el tema arriba de la mesa. Por supuesto, era injusto, y sí,
porque ahora vos lo estás viendo. Hay ciudades que tienen una situación similar o incluso ahora más grave que la de Rosario, que antes no aparecían porque todo se resumía en Rosario. También es cierto que lo que sucedía en el 13% de la ciudad implicaba a toda la ciudad. Pero lo que había que hacer no era discutir la estrategia comunicacional, era dejar en claro cuáles eran las políticas que necesitábamos, ir, buscarlas, traerlas y obviamente esperar que eso produzca resultados. Y teníamos razón, y pasó. Y un gobernador comprometido con la seguridad nos genera un cambio enorme. Y una estructura nacional en el Ministerio de Seguridad que tome, por ejemplo, el problema de las cárceles y de los presos de alto perfil, cambia las cosas. Entonces, ahora hay que insistir por ahí e ir a las causas del problema, ir a trabajar más en el entramado social, el tejido productivo, cómo cambiamos para que un chico, en vez de estar en una organización criminal, claramente pueda tener otra opción. También dejando en claro lo siguiente, tiene que tener la opción. Si opta por una organización criminal, tiene que ser tomado como un miembro de una organización criminal. Cosa básica que en la Argentina discutimos desde un punto de vista teórico mientras nos matan a la gente. Así como marcabas que Milei cumplió en materia de seguridad, la Casa Rosada sigue con asignaturas pendientes. Podemos ir desde la obra pública hasta el tema que talla mucho en Rosario, como la falta de subsidios al transporte, ¿no? Bueno, sobre el transporte estamos esperando una resolución legislativa. Creemos que la mayoría del Congreso debiera ser muy clara en una situación que es injusta, que hace que un ciudadano del interior valga 4 veces menos que un ciudadano del AMBA o de la ciudad de Buenos Aires, y que además genera que pague una tarifa 4 veces mayor. Entonces, eso hay que cortarlo y creo que ese es el ámbito del Congreso, porque es quien en definitiva distribuye en términos geográficos los recursos de la Argentina. Y espero que el gobierno acepte si se genera una solución del Congreso, porque le vamos a resolver un problema a la Argentina, no agregárselo. Es un gobierno que en algunas cosas tiene... A mí, yo hace mucho tiempo pienso que en la Argentina se ideologizan y se teorizan demasiado los temas y se habla poco del problema en sí. Y eso tiene una consecuencia muy grave, que es no resolver los problemas. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo para estabilizar la economía, bienvenido sea. Ahora, en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, la estabilidad se va a sostener si la Argentina mira más al lugar donde se producen los recursos que al lugar donde se distribuye. Y yo lo que de algún modo siempre me gusta remarcar, al presidente habría que sacarlo de Buenos Aires, que recorra el interior, que entienda. Cuando uno mira, vos decís, ¿cuáles van a ser donde más se invierta a partir del río y otras herramientas? Energía y alimentos. ¿Dónde está eso? Está en el interior. ¿En dónde necesitamos poner infraestructura? En el interior. ¿Dónde necesitamos ruta que trasladen la producción? En el interior. Bueno, hoy se hace todo al revés. Grandes autopistas para unir localidades del conurbano y rutas de una mano como la 11 o la 33 o la 34, que es de donde se produce la riqueza de la Argentina y se mueve, destrozada. Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que ese es el gran cambio de la Argentina, salir del porteñocentrismo, del ambacentrismo y entender que los problemas estructurales de la Argentina tienen un origen y una dimensión que es geográfica. Un país genera los recursos, esos recursos son capturados por la parte del país que no las genera. Y el que no resuelva eso difícilmente pueda generar soluciones sustentables en la economía. Es lo que esperamos poder convencer al gobierno nacional. Intendente, el otro día hablando con el gobernador nos decía que él disfrutaba de ser gobernador. Está bien, hace 8 o 9 meses que está en el cargo. En su caso es el segundo mandato. El primero estuvo atravesado por un montón de problemas. Pandemia, humo, inseguridad, problemas graves. ¿A partir de ahora empieza a disfrutar? A mí me encanta y vivo con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo estar en el lugar en el que estoy. Amo esta ciudad, es mi ciudad. Muchos tiempos quise ser intendente y la gente me eligió de intendente 2 veces. Decir lo contrario es ser ingrato y ser injusto. Por supuesto que a nosotros nos pasó que siempre el primer momento de una gestión, el primer año es cuando uno puede empujar cambios más fuertes, donde puede de algún modo tener mayor respaldo para hacer esos cambios. Y en mi caso, el 27 de febrero fue el asesinato de Bocacha y el
13 de marzo empezamos las restricciones de la pandemia, entonces no tuve ese primer año, ¿no? Y obviamente eso nos implicó cambiar totalmente la lógica de trabajo y luego, obviamente, también salir a plantear algo muy fuerte, que era la defensa de la ciudad en relación a el abandono que la ciudad tenía en materia de quienes nos tenían que cuidar. Claramente esta es otra época, disfruto mucho del trabajo de este tiempo, disfruto mucho ver cómo la ciudad empieza a mostrar sus mejores caras, disfruto mucho también trabajar con un gobernador, con una vicegobernadora, con quienes nos conocemos desde nuestra adolescencia o primer juventud, y donde obviamente tenemos una forma de mirar la política, de hacer las cosas muy parecida. Y eso obviamente es una enorme ventaja, porque para darte un ejemplo, el miércoles tenemos la presentación de los Juegos ODESUR, que implica una serie de obras muy importantes para la ciudad, y hoy llama al gobernador para ver si podemos charlar media hora sobre otro tema que tiene que ver con una transformación urbana de una parte muy importante de un barrio de Rosario. Todo el tiempo es así. Entonces, sí, eso se disfruta más. Es un tiempo en el que uno puede pensar en cosas que queríamos hacer y que en el otro tiempo no podíamos. Intendente, vamos a una pausa y volvemos después en el otro bloque. Seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Inspirar, diputado Juan Argañarás. Llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario. Del 5 al 15 de septiembre nos volvemos a encontrar en el Cultural Fontana Rosa. 11 días de feria con entrada libre y gratuita para disfrutar de la cultura. Presentaciones de libros, editoriales, actividades para los más jóvenes y un espacio dedicado a las infancias. Más info en feriadellibrorosario.gov.ar. Organizan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Hora Política junto a Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Pablo, creo, la fuerza que vos liderás acompaña esta reforma previsional que está a punto de tener, todo indica, tratamiento de conversión en ley en la próxima sesión de diputados, aunque también hay un costo político. Hay gremios docentes y estatales que están en lucha, rechazo del Poder Judicial. ¿Es un costo que se paga? Yo creo que hay que ponerle sentido común a las cosas. De nuevo te decía lo que decía antes, ¿no? Se discute mucho en teoría, poco sobre el problema. La caja va a un ritmo de perder más de 400.000 millones de pesos. ¿Qué implica eso? Menos obras.
menos mejoras para los vecinos, menos servicios sociales, menos prestaciones en IAPOS para la gente que trabaja en IAPOS, que abarca los mismos sectores. ¿Y por qué? Y porque hay gente que cobra 30 veces el sueldo mínimo, 33 veces el sueldo mínimo, pero no aporta 33 veces en proporción. No puede seguir esto. Porque en definitiva, si no, vamos a terminar como esas provincias que terminaron traspasando la caja a la nación y que obviamente sus jubilados perdieron los derechos. Lo mismo que en materia de edad. Una cosa es un docente que está frente al aula, otro distinta es quien no está frente al aula. Y después hay un tema también de cómo ha cambiado la vida, algunas cuestiones lógicas, vivimos más tiempo, trabajamos más tiempo, entonces obviamente la sustentabilidad de los sistemas jubilatorios. Nosotros lo hemos hecho en la municipalidad, aumentando los aportes políticos, aumentando los aportes de los funcionarios y defendiendo a la caja de la municipalidad de exfuncionarios políticos que fueron a la provincia, que vuelven al municipio y se quieren jubilar con lo que ganaban en provincia, habiendo aportado como lo que ganaban acá. No van más esos privilegios, no van más. La política que no se anime a enfrentar conflictos que atentan contra el sentido común es rechazada por la gente. Nosotros no estamos para pasar el tiempo, no estamos para hacer durar los conflictos, porque en definitiva, si no, insisto, no llega nunca la sobra que nuestra gente necesita para vivir mejor. Intendente, la reforma constitucional siempre termina en un reduccionismo de la reelección o no del gobernador. ¿Qué le cambiaría la reforma constitucional al rosarino? La autonomía. Si alguien debería reclamar la reforma, somos los intendentes. Sergio, mira, yo te doy un ejemplo. Nosotros estamos haciendo pavimento a nivel definitivo, o sea, eliminando la zanja, probablemente el reclamo más alto que puede tener un vecino en barrios muy históricos de la ciudad. Las Delicias, La Guardia, Empalme de Graneros. Son barrios que están en el corazón de la historia de esta ciudad de Rosario y todavía tienen zanja. Y hay un montón más. Te menciona una vecina, lo están haciendo en Empalme, pero en La Rea no. Le digo, mire, estamos haciendo en Empalme para después poder hacerlo en La Rea, si no, no vamos a poder. Yo le vengo pidiendo al Consejo en los últimos 2 años algo que generamos después de 60 años, que es ir al mercado de valores, emitir un bono. Ese bono me permite a mí tener el dinero hoy y pagarlo más espaciadamente y entonces poder hacer la obra. El Consejo me autorizó 5.400 millones en diciembre. Los trámites que por no tener autonomía yo tengo que hacer tardaron 8 meses. En 8 meses perdí un barrio con la inflación. Si mirás el año anterior, perdí 3 barrios en 2 años. Entonces, no va más un régimen institucional. Una ciudad como Rosario, que es más grande que varias provincias en la Argentina, con sus recursos no pueda manejar ni sus recursos, porque, en definitiva, si yo aplicase la ley como está, tendría que notificarle a la provincia cada árbol que intervengo. No va más. Entonces no puede no ser autónoma. Como también necesitamos discutir el régimen de coparticipación en el régimen constitucional de Santa Fe. Hay un montón de cuestiones cotidianas que tiene, por ejemplo, el carnet de conducir virtual, cuestiones, montones de cosas que hacen a la vida cotidiana de los vecinos que no las puedo resolver porque no tengo autonomía. Bueno, yo quiero ser el último intendente que tuvo esta ciudad sin autonomía. Me propongo eso y voy a trabajar para que tengamos la reforma y lo podamos hacer. Y unificar los mandatos, o sea, yo podría ser reelecto indefinidamente y el gobernador solo un periodo. No tiene lógica, pongamos 2 periodos para todo, que es lo que voy a hacer yo, porque me voy a autolimitar como lo han hecho mis predecesores. Pero la política en esto no puede ser cobarde, hay que cambiar este régimen. Tenemos problemas con la designación de jueces, los problemas que estamos viendo con la Corte, no va más, no puede ser que no nos pongamos de acuerdo en cambiar esto. Yo sé que es poco simpático, a la gente le queda lejos. A mí como intendente no me queda lejos porque muchas de las cosas que la gente me reclama, yo me demoro en resolverlas porque no tengo autonomía. Entonces lo voy a decir, la voy a acompañar y vamos a empujar para que se dé. Y en este sentido, frente a un debate reformista de la Constitución que parece que va a ir a desembocar en un proceso en ese sentido, ¿te interesa ser convencional constituyente? Yo soy abogado, profesor de la facultad, ¿cómo no me va a interesar? Pero no pasa por ahí, porque eso va a ser una estrategia que defina el gobernador y que define en definitiva todo el espacio de unidos. Lo que voy a hacer es participar de la reforma constitucional, del lugar que sea. Uno ya, imagínate, yo ya fui intendente y fui intendente reelecto.
No ando ahí buscando espacio para ser candidato, digamos. Te diría que he cumplido esa cuota, entonces veremos, pero sí está muy claro que los intendentes tenemos que ser parte del debate de la reforma. Yo no me voy a mantener ajeno a este debate. El socialismo anunció, o parte del socialismo anunció, que quiere ir con internas a las próximas elecciones legislativas. Y por este programa han pasado algunos dirigentes socialistas y han tenido críticas hacia su gestión. ¿Se siente desafiado? Están en todo su derecho, siempre. 2019, 2021 y 2023 yo he tenido una parte del socialismo que ha ido interna. No es ninguna novedad. En el 2019 yo competí con Verónica Irizar. En el 2021 Ciro compitió con Verónica Irizar. Y en el 2023 yo competí con Enrique Esteves, entre otros candidatos. Así que es lo que viene sucediendo. Me parece que cada uno está en su derecho de hacerlo. En mi equipo y en nuestro equipo de trabajo hay un montón de gente que viene de haber trabajado. Y yo reivindico permanentemente la gestión de Hermes Wiener. Para mí, Hermes, una foto de Wiener y Alfonsín en mi despacho y no la encontré cuando llegué y me encanta que esté. Y tiene que ver con reivindicar momentos en los que la ciudad generó cosas nuevas. Y estoy seguro de que he cumplido con continuarlas, las que estaban muy bien. Por ejemplo, la construcción del centro de salud. Solo le hemos agregado 11 centros cuidar a los 32 con los que me encontré. Y lo he repetido en la lógica de los viejos centros crecer. Es decir, en nuestros espacios de centro cuidar, los chicos tienen jardines de 2 y 3. Los chicos más grandes que los jardines de 2 y 3 tienen apoyo escolar y estamos con la universidad con el vínculo para que no se nos pierda ningún chico en la escuela y estamos trabajando con el Nueva Oportunidad. Los distritos, que era algo que él me imaginó, que en su momento tenían que ver con una reforma administrativa. Hoy los trámites los hacemos con el celular y el tiempo que viene es ponerle escuelas de robótica, formación de la escuela de oficios, quitarle la lógica administrativa y hacerlos más centros cívicos. Y bueno, esa es la ciudad que viene. También tuvimos algunas discusiones. En esta ciudad no se puede poner una industria. Porque en definitiva, durante mucho tiempo la lógica fue evitar que la ciudad tenga suelo industrial. Dimos un debate y votamos separados, votamos diferentes. Bueno, lo hicimos en el 2020. Hoy la ciudad tiene 114 establecimientos industriales nuevos, 80 más en desarrollo, 1.400.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible que no tenía. Eso es trabajo, eso es producción, eso es la historia de esta ciudad. Y bueno, no pensamos lo mismo. Y está bien, si uno no piensa lo mismo, por lo menos en todo, tener. Como también le tengo un enorme agradecimiento a la parte de mi equipo que viniendo de esa tradición me acompaña y profundiza las políticas y estoy seguro que las comparte. En eso a mí nunca me enoja la competencia democrática, porque en definitiva de eso estamos hechos. Tampoco eludo ningún debate y tampoco dejo de decir las cosas que pienso. Yo creo que a la ciudad había que ordenarla, había que poner las cuentas en orden, había que cambiar el suelo industrial, había que volver a ser una ciudad ligada a la producción y a la industria, había que trabajar en una lógica donde la restricción a la construcción implicaba que nos fijábamos en las alturas y no lo que sucedía en la calle, y eso implicaba planta baja donde no sucedía nada, y eso generaba inseguridad. Había que además implantar una lógica donde cuando uno tiene un conflicto, se banca el costo de los conflictos, no se puede negociar todo el tiempo. Y esas cosas las hicimos, y he tenido luego conflictos y luego acuerdos, porque me ha pasado en el trabajo en el sindicato, pero yo manejo los recursos, no quiero volver más a una ciudad que deba 16% o que el 70% de la obra que se produzca en la ciudad sea porque la hace el otro nivel del Estado, porque la ciudad no tiene capacidad de invertir. Bueno, yo en esto estoy contento con poder dar un debate acerca de lo que uno hizo, de la impronta y de cuánto eso tiene que ver con la historia, a mi entender, del mejor periodo que tuvo esta ciudad, que fue el de Hermes Wiener, sin lugar a dudas. Minutos atrás, brevemente te consulto, hablábamos de la figura de Javier Milei. Así como destacamos la presencia el 20 de junio, que vuelve un presidente a estar en el Día de la Bandera en la fiesta de la ciudad, pocos días atrás pasó por el aniversario de la Bolsa de Comercio y lo usó como plataforma, ¿no?, para castigar precisamente lo que él considera la política tradicional, volviéndolo a tildar de degenerados fiscales. ¿Esos gestos cómo los interpretas de parte del presidente? Como te lo decía al principio, yo agradezco mucho que el presidente venga a la ciudad. Cuanto más veces venga el presidente de la ciudad, mejor.
los presidentes y el presidente. ¿Por qué? Y porque va a haber otra perspectiva. A mí me dio, si querés, me hizo ruido que el presidente no hubiera podido leer en qué ámbito estaba. Porque en el ámbito donde él estaba, la agenda es otra. Es de producir, es de generar recursos. Y por eso yo entiendo que habrá tomado la decisión de venir. Es el 140 aniversario de una de las instituciones más y con más historia en la Argentina a favor de la producción, del empuje, de la innovación, ahora de la biotecnología, del lácteo, de la generación de mercados transparentes, de la fusión del MATBA y el ROFE, de la posible fusión con el MAE. Son, digamos, sin duda alguna, ahí está el espíritu de lo que es esta ciudad. Que esta ciudad no mendiga, siempre da más de lo que recibe. Me quedó el sabor de que a veces la agenda porteña, insisto, hace ruido, condiciona en temas que no van a ser lo que van a resolver los problemas del país. Y de verdad pienso que eso hubiera estado más aprovechada la visita si el presidente hubiera podido tener más registro de esa situación. Sí. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Un gusto muy grande. Igualmente. Seguimos en Hora Política. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, como decimos los periodistas, después de 2 invitados, quedaron muchos títulos. Exactamente. 2 entrevistas muy interesantes con la diputada Alejandra Rodenas y el intendente Pablo Hapkin, y un punto que lo tiene como común denominador, que es la reforma previsional, Sergio. Así es, reforma previsional que tuvo también este domingo, ¿no?, a las 7 de la mañana. 7:30 de la mañana. Al gobernador con los integrantes de la Corte Suprema. Exactamente, uno de los tópicos, ¿no? Recordamos que esta reforma previsional, que acaba de tener media sanción del Senado y que este jueves va a ser tratada por la Cámara Baja Provincial, bueno, incluye también una intención de avanzar con podas de jubilaciones e ingresos de los magistrados. Hubo una cumbre inédita por el horario y por el día, el domingo a las 7:30 de la mañana, entre el gobernador Puyaro, funcionarios de su gabinete y 4 ministros de la Corte Suprema. Los integrantes del máximo tribunal pusieron sobre la mesa una serie de reclamos presupuestarios, nombramientos de magistrados, vacancias en distintos juzgados. Las dos partes mantuvieron una cierta prudencia después de este encuentro, después de días de muchísima pirotecnia, sobre todo verbal, dialéctica, por parte de referentes de ambos poderes.
Obviamente, la Casa Gris, por más que trata de bajar un poco el tono, tiene decidido y mantiene esta decisión, que es la de avanzar con una reformulación, un ayornamiento, una actualización de la Corte Suprema de Santa Fe, y es otro de los temas que hoy por hoy sigue tensando el vínculo entre los poderes ejecutivo y judicial de la provincia de Santa Fe. Y que quedó con dos divergencias. La primera, que el gobierno provincial, a través de su ministro de gobierno, dijo que tenían que enviarle, ¿no?, el listado de los pedidos. Bueno, llegaba, este lunes estaba llegando. Y del otro lado dicen que el pedido ya había sido remitido casi en febrero, ¿no? Exacto. Ahí hay una divergencia. Igual la Corte Suprema remitía este lunes un refuerzo, pero sí, hay cortocircuitos que siguen manifestándose. Veremos, una vez consumada la reforma previsional en Santa Fe, el impacto que tendrá, ya lo venimos dando cuenta en los últimos programas, con sectores gremiales y puntualmente el Poder Judicial. Sergio. Menos mal que no somos integrantes de la Corte Suprema, una media lunita tenía que haber habido. Sí, fue muy aséptico. Sí, agua. Agua nada más. Ni pan, agua. Agua. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Chao.